Muy buenas noches amigos, compañeros, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, pues siguiendo la línea de los últimos videos, voy a seguir hablando del grupo social al que damos el nombre de familia, pero desde otro enfoque. Ya vimos qué es lo que opina Ronald D. Lang desde un enfoque antipsiquiátrico, ya vimos lo que opina la psicología evolutiva, y en esta ocasión pues voy a hablar más específicamente de los hermanos y desde un enfoque de psicología individual, basándonos en el libro de Alfred Adler, porque se escribe Adler pero se pronuncia Adler, El conocimiento del hombre. En este video vamos a conocer las dinámicas de relación y lo que pasa en el interior del hijo mayor, del hermano del medio, del hermano menor, y también qué pasa con el hijo único. Veremos los sentimientos que se generan en ellos y también conoceremos a aquellos a los que Adler llama los enemigos de la sociedad. Y bueno, pues sin más, comenzamos. En esta ocasión pues nos dice Adler que si queremos explicarnos mejor la personalidad de una persona, tenemos que conocer la situación en la que se desarrolló. Y bueno, pues una de estas situaciones importantes es la posición que ocupa el niño, la persona, en su grupo familiar. En este caso, la posición en la línea de hermanos. Bueno, pues comenzamos hablando del hijo menor. El hijo menor es el que crece en un ambiente de más calidez y a la vez se caracteriza por requerir más protección en un periodo en el que sus otros hermanos ya tienen más independencia y pueden valerse más de sí mismos, por lo que se genera en él una situación pues de ser el hermano, por decirlo así, inválido, menor, inferior a los otros hermanos y a sus padres, es decir, ser el inferior de la familia. Y por lo mismo que es la persona con la posición más inferior socialmente, pues se desarrolla una dinámica en la que no se le confían cosas a él. No es una persona en la que se pueda confiar porque está chiquito. Pero a las personas, a los hermanos menores, no les gusta esta situación de ser los más pequeños precisamente por eso, porque les desagrada sentir la impresión pues, de que no se pueda confiar en ellos por su situación de desvalidez, lo que genera el más intenso entre los otros hermanos, que a comparación de los otros hermanos, el más intenso sentimiento de rivalidad, de querer sobrepasar a los demás y ser siempre el primero. En los niños, por ejemplo, en los hermanos menores, puede ser que este afán de sobreponerse llegue, por ejemplo, a grados de que siempre quieran ser los primeros al momento de caminar con sus amigos, ser siempre los que destaquen más, los que se lleven los premios, ser los mejores, un hambre de reconocimiento de que son los mejores también. Y bueno, pues entonces vemos que la mentalidad del hermano menor está conformada pues por una gran ambición que surge de su gran inferioridad social. Y pues también de esto se desprende un gran sentimiento, un intenso sentimiento de rivalidad. Y bueno, pues también tenemos que estos casos no son siempre negativos. Más bien se vuelven negativos cuando predomina más la voluntad de poder, que es ahora sí de poder personal, que el sentimiento de comunidad. Son, por decirlo así, dos tendencias opuestas. Cuando predomina el sentimiento de comunidad, se pueden dar el caso de que los hijos menores, los hermanos menores, sean los salvadores de la familia. Por ejemplo, en la Biblia tenemos la leyenda de José, que de alguna u otra manera pues ella poseía estos conocimientos, y nos dice Adler, pues son conocimientos que tenemos que volver a encontrar porque se han perdido a lo largo de los siglos. Pero este
sentimiento de rivalidad, de sobreponerse ante los demás, si se encuentra con un obstáculo que es imposible sortear, o que el niño prefiere dar un rodeo en vez de ir frente a él, puede convertirse también en el mayor cobarde, mayor todavía que los otros hermanos. ¿Por qué? Bueno, y en estos, ¿por qué? Pues porque en vez de ir directo al problema, en vez de solucionar, de ir directo al conflicto, pues prefiere dar rodeos, encontrar vías secundarias o de plano maneras, pretextos de evitar esa lucha. Lo que le hace que de grande o de incluso de niño, pues ponga pretextos para sus derrotas y pues se sienta a la vez, predomina en él un sentimiento de invalidez, de dependencia, de necesito que alguien me ayude, e incluso puede llegar a usar de manera pues manipuladora su situación de ser el hijo con menos fuerza para pues tener más atención de sus padres o más atención de sus hermanos, así pues como mejores tratos o mejores pues condiciones especiales, ¿no? Y bueno, nos dice Adla, tanto el hermano menor, que es sumamente rivalizante, con este sentimiento de sobrepasar muy exacerbado, como este hermano y como el hermano menor que se vuelve un cobarde, ambos no son beneficiosos para la convivencia humana. ¿Por qué? Porque el hermano que es muy, pues con esta tendencia que tiene muy exacerbada la tendencia de dominar, pues su felicidad está a costa de los otros y solo se compromete con actividades en las que esta competencia tiene un valor para él. Mientras que el hermano menor cobarde, como tiene un sentimiento de inferioridad muy exacerbado, también a su vez es el que tiende a desarrollar pues más neurosis por este sentimiento de invalidez, sentimiento de no ser suficiente, el sentimiento pues simplemente de no poder. Y bueno, pues después tenemos la dinámica del hermano mayor. Esta dinámica es peculiar porque el hermano mayor es el que se encuentra en una mejor posición para su desarrollo anímico, su desarrollo psicológico. A la vez esta mejor posición se refleja también pues en que tiene igual pues tratos especiales, como por ejemplo ser el que herede pues las propiedades de los padres, el que herede la profesión del padre y por ende también la casa. Y bueno, pues esto por ejemplo nos dice Adla, en los labradores, el hijo mayor es el que hereda tanto el trabajo como la casa, y esto le da más tranquilidad que los otros hermanos que tienen la preocupación de que en algún momento, más temprano que tarde, van a tener que abandonar el hogar paterno. Y esto, bueno, pues yo aquí en México lo veo, por ejemplo, en el pueblo de mi madre, en el que el hermano mayor o la hermana mayor, por el simple hecho de nacer primero, les toca más herencia. Nada más por eso, no hay pretexto, más bien no hay justificación, simplemente es una pues, costumbre tonta, diría yo. Pero bueno, continuemos. A la vez, precisamente por esta situación de mejor trato, mejor posición, es al que se le deposita más confianza. Todas las expectativas de la familia muchas veces están centradas en el hijo, en el hermano mayor, en el primogénito. Y esto a la vez hace que él desarrolle este pensamiento de primero desarrolla el sentimiento de soy el más fuerte, soy el más listo, soy el más capaz. Y a la vez esto hace que de grande pues desarrolle el sentimiento de que tiene que ser el más fuerte, tiene que ser más inteligente, tiene que sobresalir, porque tiene la confianza de todos depositada en él. Y esto, pues a su vez, quieras o no, ejerce una presión negativa en él, pues en el grado a la vez en que se le deposite la mayor o menor confianza, ¿no? Ahora sí que todo con medida, como todo en la vida. A su vez, por su condición de ser el mayor,
su posición de superioridad en cuanto a fuerza física y pues también a desarrollo psicológico, lo convierte en una persona muy relacionada con el poder. No solo con el poder en la familia, entre los hermanos, sino con el poder en general. Razón por la que llegan a adquirir este rol de guardián del orden. Incluso cuando hay una ausencia de algún progenitor, o incluso aunque las haya, aunque estén los dos padres, al hermano mayor se le dejan las responsabilidades a veces pues de los papás, de cuida a tus hermanos pequeños, de busca un trabajo para pues poder mantenerlos, de tienes que estar al pendiente de ellos, tienes que ser la guía de tus hermanos. Entonces pues esto lo convierte en una u otra manera en guardián del orden. A la vez, pues ya les digo, pues está muy relacionado de cerca con el poder, condiciones que hacen, dice Adler, que desarrolle rasgos más conservadores. Es decir, que se vuelva panista, no es cierto. Ja. Bueno, el siguiente hermano del que vamos a hablar es el hermano del medio. Este hermano del medio se caracteriza, al igual que el hermano menor, por una situación, un sentimiento de rivalidad, pero el sentimiento de rivalidad del hermano del medio es menor que el sentimiento de rivalidad del hermano menor. Y a la vez, Alfred Adler compara este sentimiento de rivalidad con la envidia que llega a presentar la clase proletariada, él dice pobre, pero pues no me gusta cómo suena, la clase proletariada con los ricos. ¿Por qué? Porque tanto el hermano menor como la clase proletariada pues casi tienen enfrente de ellos a alguien superior, alguien que por de una u otra manera ejerce una condición de superioridad sobre ellos, razón que los impulsa pues a superar a sus hermanos mayores. Con menor, su sentimiento de rivalidad es menor, ¿por qué? Porque el hermano del medio solo tiene que superar al hermano mayor. En cambio, el hermano menor pues tiene que superar al del medio y luego tiene que superar al mayor. Y bueno, pues este sentimiento pues de inferioridad y de querer rebasar al otro, pues les digo, pues puede producir envidia, produce la envidia similar a la que siente el proletariado ante el rico. Y a la vez esta envidia puede llevar a que las personas, a que los hermanos del medio y también la clase proletariada desarrolle ficciones, objetivos ficticios tan elevados que caigan en lo neurótico. Ya hablamos que en el video de compensaciones que las personas pueden sentirse inferiores por una cuestión orgánica, una malformación, sentirse inferiores socialmente por ser los más pequeños, pues simplemente cuando somos chicos no podemos rivalizar con la fuerza e inteligencia de nuestros padres, y también podemos sentirnos inferiores ante nuestros propios ideales, ante nuestra propia imagen de nosotros mismos. Entonces, el hermano del medio pues cae mucho en esta tendencia de forjarse ideales muy elevados que se vuelven por sí imposibles de realizar. Y bueno, pues en estos objetivos imposibles pues puede caer en la neurosis. Y bueno, pues por último tenemos el hijo único, el cual es un caso peculiar porque él tiene toda la atención de los padres al grado de que se convierte en el centro de la familia, en el centro familiar, de lo cual se desprende en él, que surge en él un sentimiento de ser importante. A la vez es víctima, es vulnerable a los ataques educativos, a los arrebatos de sus padres y a la vez a sus entusiasmos y sus expectativas. Los padres concentran todas sus expectativas en el hijo único, situación algo similar a la del hermano mayor. A la vez, pues los padres, por lo mismo que el hijo se convierte en el centro de la familia,
proceden con él con una cautela excesiva y una educación, pues igual les digo, cautelosa, muy casi quirúrgica. Y esto el hijo, aunque los padres lo hagan con buena intención, el hijo lo percibe como presión, razón por la que cuando es de grande crece y cuando es de grande tiene el sentimiento de que el mundo es su enemigo y le tiene miedo a los obstáculos y a la vez no está preparado para hacerles frente porque no desarrolló habilidades, porque solo disfrutó del lado bueno de la vida. Y bueno, pues también puede correr el riesgo por estas dos condiciones de la cautela excesiva y cuidado constante en que no desarrolle su independencia, que sea una persona a la que siempre le digan qué hacer, que dependa de que los demás lo mantengan, que dependa de la opinión de los demás también. Y bueno, pues a fin de cuentas que no sepa valerse por sí mismo. ¿Por qué? Pues porque no tiene habilidades. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que padres sobreprotectores que le hacían todo a los hijos. Y también, pues ya les digo, pueden tener este sentimiento de ser especiales. Y como ya les dije apenas, pues recientemente, este sentimiento de ser especial, pues obviamente muchas veces, por más decir siempre, pues no coincide con la realidad. Este sentimiento de ser especial es a fin de cuentas una imagen propia, un ideal propio, pues muy exagerado. Razón por la que también pues tienden a caer en la neurosis, en las adicciones. Y bueno, pues algo que nos dice Alfred Adler es que el hermano mayor, como el hijo único, pues son los que tienden más a caer en estas enfermedades psicológicas, en estas adicciones o en un sentimiento de inferioridad y por ende una voluntad de poder muy exacerbados, pues por toda la atención que reciben, que pues aunque no sean, ya les digo, con malas intenciones, pues ellos lo viven, se vive como presión. También hay casos especiales, por ejemplo, cuando el hermano de en medio es una mujer, llega a ocurrir, nos dice Adla, que el hermano mayor pues se empieza a sentir inferior y pues se vuelve apático, pierde su voluntad y se vuelve una persona difícil de educar. ¿Por qué? Porque el hermano mayor cae en esta situación ante una mujer, ante su hermana menor mujer. Porque las mujeres, como ya lo ha demostrado la neurociencia actual, se desarrollan psicológica y corporalmente más rápido que los hombres. Entonces, pues aunque sea la hija de en medio, pues es superior, tiene un rasgo de superioridad natural, pues frente a su hermano mayor. Otro caso especial es, por ejemplo, cuando hay solo un hijo único varón y todas las demás son hermanas. En estos casos, pues puede ocurrir, pues obviamente que predomina el control femenino, las tendencias femeninas, y se le excluye, en especial si es el hijo menor. Entonces, en esta situación, pues él puede crecer creyendo que el hombre es precisamente el sexo débil, cuando pues en realidad no hay ningún sexo débil. Y pues también pues puede llegar con este sentimiento pues de inferioridad más exacerbado, precisamente por ser relegado, por ser excluido por el grupo pues de mujeres, ¿no? Por ser precisamente el único varón. Quiera o no, se dan estas organizaciones, estas agrupaciones. Pero también puede ocurrir que precisamente este sentimiento de exclusión, de rechazo, sea tan fuerte o pues sea tan fuerte que genere en la persona un sentimiento de compensar esta inferioridad social frente a sus hermanas, y pues el querer hacerlo mediante pues grandes logros.
Otros factores muy importantes a tener en cuenta, nos dice Alfred Adler, para que intervienen, que influyen en el desarrollo del estilo de vida de un niño, de una persona, son las inferioridades orgánicas, los mimos excesivos y el rechazo y la exclusión. Estos tres factores son los que Alfred Adler dice predisponen o hacen que una persona se convierta en enemigo de la sociedad. Las enfermedades orgánicas, ¿por qué? Porque, bueno, las personas que nacen con malformaciones o con alguna enfermedad congénita, por su misma condición, pues tienen, pues ahora sí que más dificultades para vivir, para sobrevivir y para también relacionarse con los demás, porque pues se sienten inferiores por su misma enfermedad pues ante los otros. Por ejemplo, en el video de la compensación vimos un niño que por su enfermedad no podía jugar con los otros. Entonces esto, quieras o no, las personas pues lo viven como algo desagradable. Y pues se puede dar el caso pues de que estas personas con alguna afección orgánica crezcan y vayan por el mundo pues utilizando su enfermedad como pretexto, como excusa de pues si no fuera por mi enfermedad me hubiera ido mejor en la vida, yo podría hacer más cosas, pero sin embargo estoy enfermo y no puedo, o porque estoy enfermo me tienen que cuidar, tienes que cuidarme, compadécete de mí. Sin embargo, no tampoco todo es negativo y tampoco hay que estigmatizar a las personas con alguna inferioridad orgánica. También si los padres principalmente, porque pues las otras personas ahora sí que no dependen tanto, más bien pues no podemos influir tanto en ellas, pero si los padres son comprensivos con los hijos y alientan en él pues que se desarrolle este sentimiento de comunidad y de que pues su enfermedad orgánica o su malformación se puede compensar, pues entonces el niño se puede ir por este camino de tratar de destacar, ya sea en esa área en la que es inferior, o pues de compensarlo siendo hábil, destacando en alguna otra área. También pues tenemos el caso de los niños que recibieron mimos excesivos de sus padres. Estos niños, nos dice Alfred Adler a grandes rasgos, tienden a convertirse en déspotas cuando son adultos y esperan que el mundo o quieren que el mundo haga y realice todos sus caprichos, que las personas están para servirles. Y bueno, pues obviamente estos casos se pueden dar sobre todo en hijos únicos o en hijos menores. Y por último, el último factor que influye en que una persona se pueda volver enemiga de la sociedad es el rechazo, la exclusión. Niños que fueron pues abandonados por los padres o que sufrieron, no abandono, o sea, que fueron abandonados por los padres y ya no tuvieron un soporte, porque tampoco hay que decir que los huérfanos pues son malos, no. Niños que fueron excluidos de la sociedad, que vivieron, por ejemplo, en zonas marginadas, de alta delincuencia, de alta tensión, pues de marginalidad. Ahora sí que destacan muchas en nuestros países del tercer mundo. Estas personas que crecen en estas zonas marginales, de mucha violencia, delincuencia, o que simplemente en su dinámica familiar son excluidos, son el chivo expiatorio de la familia, se convierten en enemigos de la sociedad porque crece en ellos un deseo de venganza, de querer vengarse contra los padres y contra la sociedad. Y bueno, pues resumiendo, ¿por qué son los enemigos de la sociedad? El niño, la persona con inferioridades orgánicas, porque se convierte en una persona dependiente que usa sus inferioridades pues para obtener beneficios de la sociedad, pero a fin de cuentas es enemiga porque es dependiente, improductiva y capaz de valerse por sí misma. El segundo, las personas con mimos excesivos son enemigos porque crecen sintiéndose déspotas y que el mundo les debe algo.
Y las personas que sufrieron el rechazo de la sociedad o de su familia son enemigos, porque en ellos lo que más hay, lo que está más exacerbado, es este sentimiento de venganza, de destruir a aquellos que algún día le hicieron daño, y luego este odio pues también se transpone, se traspasa pues a un odio a destruir a la sociedad que los recluyó, que no les dio las oportunidades que a otros sí les dio. Y bueno, pues esto pareciera que pues ahora sí que sin importar que seamos, pues vamos a volvernos neuróticos o que estamos enfermos psicológicamente. Pero pues ahora sí que estos son casos, nos dice Alfred Adler, de personas, de hermanos en las que su educación fue centrada sobre todo en el fue una educación que se centró en que ellos destacaran en priorizar el sentimiento de poder, la voluntad de poder, que pues quieras o no, nuestra sociedad lo promueve mucho. La sociedad capitalista se caracteriza precisamente por un espíritu de competencia, de rivalidad y de aplastar al otro, al que es menor que tú, al que es más débil que tú. Entonces, son estas personas las que tienen el sentimiento, el afán de poder más exacerbado que el de comunidad, las que caen en estas, principalmente en estas conductas, en estos moldes que tienen un gran potencial patológico. Sin embargo, si la educación de los niños fomenta sobre todo el sentimiento de comunidad, pues no importan tanto, no tienen gran importancia las otras dificultades, porque las personas, el niño, va a aprender a encontrar pues un confort, una resistencia, no ya en una relación de sometimiento, de competencia, sino en una relación de equidad, de afecto, de empatía con las demás personas, con su entorno y con él mismo. Asimismo, de todo esto que vimos, se concluye, ya para ir finalizando, se concluye que el mayor error que pueden cometer los padres en la educación de los hijos, sin importar si son los mayores, los menores o los hijos únicos o los de medio, el mayor error es fomentar en el hijo el sentimiento de ser lo más importante, en el mundo, y de que solo ellos, sus necesidades, sus opiniones merecen la pena ser escuchadas. Porque pues las personas ya de grandes, pues entonces van a crecer con este afán egoísta, con la incapacidad de establecer lazos sociales afectivos y efectivos. Y bueno, pues esto que provoca, bueno, pues más bien cómo se puede contrarrestar esta situación, pues con la enseñanza y con un mayor énfasis en el sentimiento de comunidad y en las actitudes de carácter social, que ya veremos en un próximo video. Y bueno, pues esto ha sido todo por este momento. Nos hemos dado cuenta en este video también cómo a través de conocer la línea de desenvolvimiento de una persona, podemos darnos una imagen no solo de su pasado, sino también de su futuro. ¿Por qué? Porque podemos conocer la ficción rectora. Si conocemos lo que la persona quiere llegar a ser, pues podemos comprender por qué se comporta de una u otra manera. A fin de cuentas, la manera en que se comporta alguien, pues tiene una finalidad. Y a través de conocer la línea directriz de la vida de una persona, pues podemos hasta cierto punto pues anticipar y explicar sus comportamientos. Y bueno, pues esto ha sido todo por este video. Feliz Día del Padre. Y bueno, pues espero les guste, comenten, compartan. Nuevamente los invito a que se den una vuelta por mis otros videos, a la página de Facebook. Gracias por llegar a este momento hasta el final. Y bueno, pues nos vemos.